Buenos días, profe. Eso, por ahí. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, hoy Dios quiera que no tiemble, ¿ah? Porque si tiembla yo abandono el curso y salgo corriendo. Esperemos que no. Ayer fue terrible porque en el temblor yo estaba dando clases, creo, o ya había terminado, me parece. Entonces, por aquello, pero no, esperemos que ya no. Vean, para hoy tenemos una agenda más o menos, ¿verdad? Entonces, quiero que por favor presten atención a la agenda y ya les subí lo que tenemos para hoy, ya está en la plataforma ahí. Dice presentación, semana 10, agenda, libros, solución a práctica, semana 9. Para variar, yo tengo algunos problemillas ahí. Bueno, anoche tuve problemas con la gente de avanzada en cuanto a la escucha. Yo creo que es porque tenía demasiadas cosas abiertas en la compu. Como yo paso el día dando las clases, cuando ya llega la noche y no apago la máquina o no cierro nada, entonces la máquina está saturada y se me pegó. Ya le hice una limpieza y todo, esperemos que ahorita no haya problema, pero si lo hubiese, ¿cómo se llama? Me lo indican, por favor. Voy a compartirles. Bueno, según agenda, bueno, esa no es la agenda. Según agenda para hoy, vamos a ver un poco el repaso de lo que vimos la clase pasada y vamos a resolver la práctica, o por lo menos les voy a dar la solución. Tal vez no la resuelvo ahí para ir un poco más rápido y la comentamos, ¿verdad? Vamos a ver el tema de minería de datos. Vamos a asignar una lectura para profundizar más en estos temas que están ahí, que la clase pasada los vimos: OLAP, ROLAP, MOLAP y OLAP con H. La clase pasada los vimos. Quiero que en esta lectura, este capítulo que les voy a dejar, lo aprovechen al máximo, ¿verdad? Para comprender más esta temática. En la próxima clase voy a hacer una práctica sobre esa lectura, una práctica evaluada, ¿verdad? No puedo decir quiz porque ahí no dice que hay quizzes. Va a ser una práctica, ¿verdad? Hay una universidad donde, en este país, que no digo el nombre, pero que no hacen evaluaciones, que es prohibido mencionar la palabra quiz, ¿verdad? O la palabra examen. Entonces, pues yo tenía que cuidarme mucho de no hablar de quizzes y ese tipo de cosas. Entonces vamos a hacer una práctica. Vamos a asignar unos temas para investigación de minería de datos. Aquí quiero hacer una salvedad. Este tema está para después, para el final, pero yo lo estoy adelantando porque a mí este tema me gusta verlo con una investigación de parte de ustedes. Entonces este tema prácticamente ustedes son los que imparten la clase. Porque el tema, como está planteado en el curso, es una
una pinche presentación ahí nada más de minería de datos que la vamos a ver ahorita. Y yo quiero darle un toque mágico ahí. Quiero que ustedes lo investiguen y ahondemos un poquito más en el tema, ¿verdad? Para no dejarlo ahí nada más como una presentación que se pasó y posiblemente ustedes ni le pararon mucha importancia. Quiero que esta investigación se la tomen con la mayor seriedad del caso. No sé si lo que les voy a decir lo tomen a bien o lo tomen a mal o simplemente no lo tomen, pero estoy impartiendo un curso en otra universidad y me hicieron una investigación que me quedé con la boca abierta. O sea, todos los equipos trabajaron súper bien, los temas muy bien desarrollados, las presentaciones excelentes, de una calidad muy alta. Entonces, de ahí no hay nada que decir, ¿verdad? Ahí no hay nada que decir. O sea, eh, deseaba tener que no fuera una clase de 3 horas, sino que fuera un día completo, ¿verdad? Para empezar a debatir sobre los temas. Pero ya, pues son 3 horas, ¿verdad? Nada más. Y temas como, por ejemplo, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, este, ah, se me olvida ahorita, este, ah, eh, Scrum, ¿verdad? Y Kanban, posiblemente algunos de ustedes lo utilicen. Eh, Scrum y Kanban son tal vez no son unas metodologías, son como unos marcos de trabajo para desarrollo de proyectos, ¿verdad? Tienen ciertas similitudes el Kanban con el Scrum, pero yo diría que en proyectos de software el más utilizado a nivel mundial tal vez es el Scrum, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quiero decir con este comentario, tal vez un poco medio salido, es que yo espero una investigación de calidad, ¿verdad? Tanto en la investigación como en la presentación, ¿verdad? Y en su contenido. Profe, Sí, señor. esa investigación es la que hay que entregar en IEEE, ¿verdad? No, no. La de IEEE es un artículo científico que es basado sobre el proyecto. Ah, ok, es el Ajá, documento del proyecto que hay que entregarlo así. ajá. Que como artículo científico. Esta investigación entra en la parte de como de tareas, digamos, que ustedes tienen ahí. Es que hay, Ah, ok, ok. en el programa del curso dice foros, tareas y prácticas. Yo prácticamente no hago foros, no hago foros. Tampoco habla de quizzes, entonces esto yo lo incluyo como tarea. Ok, ok. Y Entonces el documento que usted nos dio como machote que tenía que traer todas las cosas para el proyecto final, ese que hay que hacerlo en IEEE. exactamente, eso es el documento, lo que yo les pido, digamos que debe tener el proyecto. Ustedes lo tienen que armar como la IEEE, pero ya como un artículo científico. Ujú. Esa es otra, ¿verdad? He estado viendo muchos comentarios de Don Wilber al respecto y han salido artículos científicos muy, pero muy buenos, increíbles, ¿verdad? Muy buenos. Entonces, ojalá que puedan pulirse, ¿verdad? No simplemente por cumplir y ganarse esos 10 puntos, sino por adentrarse en esa área, ¿verdad? De la escritura, de escribir artículos y sobre todo conocer un poco, ¿verdad? El tema de la IEEE, que es un estándar y dicen los que viven en esto, ¿verdad? Porque tengo amigos que viven escribiendo artículos que no es cualquiera, ¿verdad? El que publica, ¿verdad? Hacerlo cualquiera lo puede hacer, pero publicar un artículo con la IEEE, ¿verdad? Algo muy serio, ¿verdad? Entonces, ya el hecho de meterse y empezar a hacer artículos usando el estándar de la IEEE, pues ya eso es un buen paso, ¿verdad? Este, entonces, perdón, eso sería importantísimo. Esto no es,
Esto más que todo lo que me interesa es como que sea que ustedes imparten la clase, ¿ok? No es que no me interesa tanto que tenga un formato de tal o cual o la normativa APA o esto, no, lo que me interesa es más que todo contenido y presentación, un buen desarrollo de temas y una buena explicación. Es grupal, ¿verdad? Y lo que quiero es que esta clase, este tema de la minería de datos no quede así como que uno se lo soñó, ¿verdad? Como que alguien me habló ahí de minería de datos, sino que lo podamos profundizar un poquito. Y, y entonces yo no doy la clase como tal, porque la clase básicamente como está planteada es simplemente darles la presentación, que la vamos a ver ahorita en unos minutos, sino que ustedes serían los encargados de esa clase, de ese día. Eso está para semana 12 si no me equivoco, entonces yo les dejo ahorita los temas y en semana 12 ustedes los exponen, o sea, perdón, es que me están atacando los zancudos. Entonces ustedes los exponen de hoy en 15, ¿ok? Y son temas también que entran en el examen, ¿verdad? Muy bien. La lectura que está aquí, la anterior, eso es para de hoy en 8 y este es individual, ¿verdad? Ambas entran dentro del rubro de foros, tareas y prácticas, que si no me equivoco vale como un 15%. Vamos a ver. Recordemos un poco el programa del curso. Sí, un 15%. Tareas, foros y prácticas. Los parciales valen 20 cada uno, el proyecto 35 y el artículo 10. Que dicha que mencionaste el artículo, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? La vez pasada, por dicha que yo, pues gracias a Dios no sé si será por mi manera de ser o qué, pero casi nunca tengo problemas con los estudiantes, en realidad nunca, muy poco. Pero este no fue un problema que tuve, sino que un estudiante me reclamó que él había sacado un 0 en el artículo científico porque yo no le había recordado que tenía que hacerlo. O sea, cuando uno lee el programa del curso y aquí dice que hay que hacer un artículo científico y aquí explica todo esto y ahí dice que vale un 10%, y pues si yo les estoy recordando está bien, pero en realidad yo no tenía que estarle recordando, ¿verdad? Y no lo hizo y después me trató de culpar a mí por haber perdido los 10 puntos, el 10%, ¿verdad? Vean que aquí está. ¿Cómo se llama? 10%. Noten también, yo sé que ustedes, me parece que ustedes no. Ahí vi un par de exámenes muy parecidos. Créanme que me tomé mi tiempo y los revisé porque casi los catalogué como fraude, como copia, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Y aquí está el tema este, ¿verdad? De la directriz de honestidad. Y aquí está el artículo, ¿verdad? En otro curso que estoy impartiendo, tuve que ponerles un 0, ¿verdad? Porque se copiaron. Un 0 en el examen, ¿verdad? Y aquí dice todo la normativa, el tema con este artículo, ¿verdad? 31. Entonces estuve revisando esos exámenes de ustedes, pero al final llegué a la conclusión de que no, de que sí hay mucha similitud, pero no pude concluir así, no pude concluir contundentemente que lo copiaron. Bueno, entonces nada más quería que revisáramos un poco esta parte y lo que como el compañero me acordó del artículo científico, pues también lo estoy mencionando por acá. Esto sería con respecto a esto y al final vemos el examen, ¿verdad? Ya les tengo ahí sus notas, muy buenas notas. Como siempre, algunos cometen algunos errores en cuanto a que tal vez no leen bien lo que se pregunta. Ahora lo vamos a comentar eso. Yo no les rebajé mayor cantidad de puntos. Si, si les rebajé muy poquito, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, al final vamos a ver lo del examen y yo les voy a subir las notas al sistema académico y ustedes ahí las revisan después del receso.
Creo que hay uno de ustedes, nada más un estudiante con quien quiero hablar. Y como les digo, por una duda que tengo, nada más ahí. No tiene nada que ver con la copia, ¿verdad? Lo de la copia ya les dije que no, que al final de cuentas lo desestimé, ¿verdad? Pero sí, en otro curso yo tomaba un examen y lo ponía a la par del otro y eran exactamente idénticos, ¿verdad? Recuerdo que una vez en otra universidad dos alumnas se copiaron y yo me puse a ver los exámenes y la única diferencia que tenían era que habían que le pusieron colores diferentes. Entonces yo lo veía y yo decía, pero es que es idéntico, lo único era el color, lo que cambiaba era que le habían puesto un color diferente, ¿verdad? En algunos casos uno ve como que, por ejemplo, si uno usa letra minúscula, el otro lo usa en mayúscula, pero uno ve que es idéntico, solo que lo cambiaron a mayúscula. Y, y bueno, también tuve que darles un cero, ¿verdad? En otro caso, les comento nada más para que ustedes vean que uno como profesor tiene una tarea tan complicada, ¿verdad? Y, y yo tardo un montón de tiempo, de horas, aquí donde me ven prácticamente casi la palmé revisando estos exámenes. Este, uno tarda un montón de horas revisando para tratar de ser lo más justo posible. Y en esa revisión, porque uno no es como dicen popularmente carebarro, ¿verdad? Yo reviso y reviso a conciencia y ahí en esa revisión uno detecta los fraudes, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que hay una copia en otro curso y hablo con el estudiante y el estudiante lo que me dice es que no puede perder el curso. O sea, como un estudiante que se copia va a decir, no, es que, vea, perdón, profe, pero yo no puedo perder este curso. O sea, si no es culpa mía, ¿verdad? Después otro estudiante en otra universidad hace varios años, obviamente presencial, le pidió la llave prestada a un compañero, una llave maya, y le copió, y lo copió, ¿verdad? Y no recuerdo si era un examen o qué era, tarea, no sé qué, y entonces les puse un cero y por lo menos este muchacho me llamó y me dijo, yo fui el culpable, yo me copié, yo tomé la llave maya y le copié, ¿verdad? Pero a veces, y a veces tratan más bien como ver que uno es el que está cometiendo el error, ¿verdad? Para mí es muy difícil y bastante duro poner un cero en un examen y reportarlo a vida estudiantil, ¿verdad? Pues tengo que reportarlo a vida estudiantil. Bien, ahorita vamos a hablar en detalle de esto de la tarea y de la investigación, ¿ok? Nada más le estoy dando la agenda, ¿ok? Aquí lo que está es lo que yo quiero que tenga, el contenido que debe tener la investigación, pero ahorita lo vemos. Bien, empecemos con la presentación. ¿Ok? Al inicio de la presentación es repaso, voy a ir bastante rapidillo ahí, es un repaso de lo que vimos creo que la clase pasada, entonces voy a ir ahí un poco más rápido, nada más si hay alguna duda me detienen. Ok, aquí lo que habla es del esquema copo de nieve, de qué trata, ¿verdad? Básicamente, como lo vimos en el examen, el copo de nieve lo ve como algo, como tablas normalizadas, ¿verdad? Como un modelo normalizado en tercera forma normal. Y contrario al esquema estrella, que más bien es al revés, es desnormalizado, ¿verdad? Y ambos modelos son propuestos por dos actores muy importantes, digamos que son los principales en esta tecnología, que es Kimball y Hyman, ¿verdad? Que por cierto les ha dicho que se leyera la metodología de Kimball para hoy. El esquema copo de nieve dice
las tablas de dimensión se normalizan en múltiples tablas, ¿verdad? En el examen vimos un caso, digamos, donde ustedes hacían el modelo estrella, algo de una tienda y unas sucursales y unos clientes y después tenían que decir y describir y especificar y justificar los cambios que deberían hacerse para convertirlo en un copo de nieve. Y en la práctica también que hicimos la clase pasada, creo, pues ahí se veía también como las diferencias, ¿verdad? Se dice que el copo de nieve, por lo tanto, al utilizar la normalización y el tema de los join, pues se vuelve menos eficiente, ¿verdad? Por ahí alguien en el examen me contestó que era más eficiente. Pues no, ¿verdad? Porque al normalizar, ya todos sabemos que el gran problema, la gran desventaja de la normalización es que más bien provoca dos cosas, problemas de rendimiento y complica la lógica, ¿no? Porque las consultas se vuelven más complejas. Y las consultas en bases de datos 2, en administración estamos viendo optimización de consultas y estamos viendo que las consultas muy complejas sobre bases de datos muy grandes, sobre volúmenes muy grandes, las consultas, más que todo cuando son múltiples tablas, terminan degradando el rendimiento. Yo he estado en casos donde, sin mentirles, uno puede perfectamente ir y tomar café y leer el periódico y todo, ¿verdad? Y dejar la consulta ejecutándose y uno regresa y la consulta todavía no ha terminado, ¿verdad? Entonces, no es una consulta que uno la corrió y ya está el resultado ahí, ¿verdad? Entonces, se le achaca al copo de nieve el problema de rendimiento por el tema de la normalización. Se dice que es más ordenado y todo precisamente por el tema de la normalización, porque al tener todo más estructurado, más separado en distintas tablas, se facilita más todo el mantenimiento y la escalabilidad y todo, ¿verdad? Al contrario al estrella que tiene todo junto, ¿verdad? Incluso al tenerlo todo junto, el estrella pues incluye redundancia, ¿verdad? Características de su implementación al copo de nieve, ¿verdad? Se puede llevar a cabo después de haber creado un esquema de estrella. Aunque es notable, este posee mayor complejidad a diferencia de otros esquemas. Dice, con referencia al almacenamiento utiliza menos espacio. Además es mucho más eficiente cuando hay una gran cantidad de registros en las dimensiones, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Las principales ventajas del esquema copo de nieve son algunas herramientas de modelado de bases de datos multidimensional o LAB se optimizan. Al estar normalizadas las tablas de dimensiones se evita la redundancia de datos con ellos y ahorra espacio, ¿ok? Las principales desventajas del esquema copo de nieve son que los queries complejos debido a la normalización, ¿verdad? Bajo rendimiento debido a la normalización. Se puede usar un esquema copo de nieve en una data warehouse, aunque estos sean realmente grandes y complejos, pero nunca en sistemas donde el tiempo de respuesta sea un factor crítico para los usuarios. Conclusión, para la creación de un data warehouse podemos usar dos modelos, estrella o copo de nieve. El esquema estrella es el más sencillo, además de ser quizás más utilizado, ya que su estructura es simple y hace que la extracción de datos sea más amplia. Sin embargo, voy a hacer aquí el paréntesis. La tercera parte de ustedes en el examen no saben cómo hacer la llave primaria en el modelo estrella. No la hicieron bien. Estamos hablando 10 o más estudiantes, ¿verdad? Entonces, ahí les rebajé algunos puntos, igual, no fue mucho porque, si bien es cierto, es un caso delicado, pero tampoco quise ser muy drástico en el asunto, ¿verdad? Entonces dice que es más sencillo, además de ser quizás el más utilizado.
ya que su estructura es simple, dice, y hace que la extracción de datos sea más rápida. Sin embargo, su uso, mucha información debe estar contenida en cada una de las tablas de dimensión. Si se desea más orden en ese aspecto, se puede utilizar el modelo copo de nieve. Sin embargo, al existir más relaciones en el modelo, este se volvería poco eficiente para buscar información, además de volverse complejo de mantener. Entonces, aquí el tema es que, pues que uno elige cuál le parece mejor, ¿no? Dependiendo del problema que tenga. Pero lo que se dice es que lo normal, casi siempre lo más usado es el modelo estrella, ¿verdad? Aunque podría darse el caso en que se use copo de nieve, no hay ningún problema. ¿Okay? Por eso dice, es muy recomendable definir bien qué se espera del Data Warehouse para utilizar uno de los dos modelos. Factores como tamaño, uso y velocidad de proceso pueden hacer tomar un modelo u otro. Y luego viene el tema del descubrimiento del conocimiento en bases de datos. Este tema está en el curso, al final, no sé si realmente debería estar o no debería estar en el programa del curso, pues pienso que está bueno para conocerlo, pero de ahí esto es toda una maestría, este tema, ¿verdad? Entonces, aquí nada más se menciona. Y por su relación con el Data Warehouse, porque como hemos venido viendo, este Data Warehouse tiene mucha relación con el tema de la minería de datos y con el tema de la Business Intelligence, ¿verdad? Porque la minería de datos al final del Data Warehouse, yo quisiera extraer datos para conocimiento, ¿verdad? Para descubrir los datos ahí, descubrir el conocimiento en esos datos que me da el Data Warehouse, encontrando patrones, por ejemplo, que es lo que hace la minería. Por otro lado, la inteligencia de negocios también, ¿verdad? Hace uso del Data Warehouse y también de la minería de datos para tomar decisiones importantes en el negocio, para ser más ágil, para ser más eficientes en los procesos y en la toma de decisiones. La inteligencia de negocios involucra a toda la empresa, ¿verdad? No es algo solo de TI, ni es algo solo de los administradores, sino que involucra varias disciplinas. Muy usado, por ejemplo, en el marketing digital, ¿verdad? Y el Data Warehouse también se relaciona con una técnica que también se mencionó aquí en el curso al inicio, que es el Big Data. Yo le digo, bueno, no es una técnica, pero es como toda no sé cómo se le llama, el Big Data es como una tendencia, donde yo puedo a partir de un Big Data crear Data Warehouse, ¿verdad? Y vamos a ver, perdonen que tal vez me salga un toquecito, pero siempre en relación. ¿Y el Big Data cómo se alimenta? Bueno, el Big Data posiblemente se alimenta muy posiblemente, y una buena fuente de información del Big Data son las redes sociales, pero también la Internet de las cosas, ¿verdad? Porque la IoT, ¿verdad? La Internet de las cosas, la IoT, o Internet de las cosas, son las cosas, comunicándose y generando datos, ¿verdad? Caso típico, el carrito ese de Google, ¿verdad? El carrito autónomo. Y en general cualquier objeto que se conecte va tanto a pedir datos como a generar datos, ¿verdad? Por ejemplo, un aparato tipo mm, Audrino, ya se me olvidó el nombre. ¿Cuál es el nombre? Audrino.
un Arduino es, ¿verdad? Que yo conecto a una máquina. eh, ese aparato me genera datos en tiempo real de esa máquina. Es que antes no se le llamaban así, ¿verdad? Se le llamaba PLCs. Entonces, un PLC prácticamente es una computadora que está pegada en una fábrica, en una máquina, recopilando datos de la máquina, ¿verdad? Eh, este, la Big Data se alimenta de todo eso, de sensores, ¿verdad? Igual los carros, ¿no? Los carros captan datos con los sensores y pueden estar alimentando un Big Data, pero esa comunicación es bidireccional, ¿verdad? Porque el carro autónomo también pide datos de la nube, ¿verdad? Pide datos de la nube, pide datos para su funcionamiento. Entonces, todo eso tiene mucha relación, ¿verdad? El problema es que la minería de datos lo que viene a resolver es el problema de que qué hacemos con la montaña de datos, ¿verdad? Ahora sí ya tenemos el montón de datos, ahora sí qué hacemos con ellos, ¿verdad? Entonces, eh, ok, dice, el KDD o el descubrimiento del conocimiento en bases de datos, en inglés, apunta a procesar automáticamente grandes cantidades de datos para encontrar conocimiento útil en ellos. De esta manera, permitirá al usuario el uso valga la redundancia, de esta información valiosa para su conveniencia. El KDD es el proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y en última instancia comprensibles a partir de los datos, ¿verdad? Y por eso es que está el tema, digamos, de las recomendaciones, ¿verdad? Y todo eso, cuando uno ingresa a Amazon y cuando uno ingresa a, a Netflix, ¿verdad? Y en general, digamos, hay toda una gama de aplicaciones que están reconociendo patrones y, y es tan así que pueden enviar publicidad a los usuarios muy, muy dirigida. O sea, yo puedo enviarle a alguien una publicidad recomendándole algo, porque ya me di cuenta, ya supe que esa persona tiene interés en eso, o que he descubierto patrones de comportamiento de esa persona en, esa, en esos artículos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque eh, todo este tema, digamos, y hablando en general, digamos, con el marketing digital, todo este tema viene a bombardearnos con una serie de publicidad y recomendaciones y todo eso, y casi que no a forzarnos, sino como que a hacernos comprar, ¿verdad? Casi como que a provocarnos el hecho de que compremos algo, ¿verdad? Porque al darse cuenta qué es lo que nos gusta, ¿verdad? Al darse cuenta qué es lo que buscamos y qué es lo que nos gusta, porque ya conocen esos patrones, ya nos dan por donde nos gusta, ¿no? Nos ofrecen lo que queremos y uno se siente muy tentado a adquirirlo. Entonces, es un tema muy, muy, muy interesante, digamos, eh, lo vemos en la vida real, ¿verdad? Cuando uno sale de compras y a veces uno llega y ya la persona te ofrece, digamos, lo que querés sin que te lo pidas, ¿verdad? Porque ya sabe que vas a buscarlo. Y, ok, muy bien. Metas dice procesar automáticamente grandes cantidades de datos crudos, identificar los patrones más significativos y relevantes, presentarlos como conocimiento apropiado
para satisfacer las metas del usuario. Y procesar automáticamente grandes cantidades de datos crudos, identificar los patrones más significativos y relevantes, presentarlos como conocimiento apropiado para satisfacer las metas del usuario. Y un día de estos fui ahí a un mini super a comprar y encontré un tipo de galleta que a mí me gusta mucho y que tenía días de no encontrarla en ciertos establecimientos, ¿verdad? Y no las encontraba. Y por alguna razón estos negocios no las estaban trayendo, pero sí traían cualquier cantidad de galletas, pero no esas, ¿verdad? Y cuando las vi de una vez, inmediatamente las compré, no lo pensé mucho, ¿verdad? Pero el negocio, la empresa tiene que aprovecharse de esto. El problema es que hay empresas que hacen todo lo contrario, ¿verdad? Hay empresas que más bien pareciera que te están diciendo, no me compre, no me interesa, ¿verdad? Porque usted llega a buscar algo y no lo tienen, y no lo tenemos, y no lo tenemos, y nunca lo tienen, ¿verdad? Ok. La minería de datos está ahí en el centro de estas otras técnicas, estas otras herramientas o ¿cómo se llama? Tecnologías, como lo es el Machine Learning, ¿verdad? El aprendizaje automático, que creo que está dentro de las investigaciones que tienen que hacer, la inteligencia artificial y las estadísticas, ¿verdad? Y en la inteligencia artificial no hay nada que decir, ¿verdad? Ustedes ya la conocen día a día con los celulares, por ejemplo. La inteligencia artificial dejó de ser un mito, dejó de ser algo que estaba ya pegado en el cielo para estar ahora al alcance de todos, ¿verdad? En los productos que consumimos y todo. Y las estadísticas, pues también. Hay un lenguaje muy conocido que es el lenguaje R, que lo utilizan mucho para el tema de las estadísticas, el lenguaje R, pero hay otras herramientas, obviamente. Y el mismo Python, ¿verdad? Y el Machine Learning, que está muy, muy, muy ligado a la inteligencia artificial también, que es el aprendizaje automático, ¿verdad? Minería de datos, método que puede aplicarse a grandes y compuestas bases de datos para eliminar la aleatoriedad y conseguir patrones. Hace esto por medio de herramientas de minería, metodologías y teorías. Vean cómo ahí en la figura hay una serie de puntos azules y conforme nos vamos hacia la periferia, los puntos van siendo cada vez más dispersos. Pero hay partes, hay zonas donde usted puede ver en rojo, donde hay algunos círculos grandes donde se ve como una mayor concentración. Entonces ahí uno puede detectar algo porque uno está viendo que hay mucha concentración ahí, mucha relación en esos puntos, ¿verdad? Dice que desde el punto de vista académico es una etapa dentro del proceso de extracción de conocimiento en bases de datos. Desde el punto de vista comercial, los términos de DM o data mining y extracción de base de datos se usan de manera indistinta. Dice que es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos. O sea, los datos por sí solos, pues posiblemente no nos van a servir de mucho, pero si le aplicamos esta técnica sí pueden ser muy útiles porque pueden ser patrones que están ocultos, ¿verdad? Su verdadero campo de acción, dice, la minería de datos reúne las ventajas de estadística, inteligencia artificial, computación gráfica, bases de datos como base y procesamiento masivo. Dice que no debe confundirse con un gran software, dice, sino que actúa en la etapa de descubrimiento del conocimiento. Historia, antes de que se usaban términos como data phishing, para referirse a las malas prácticas en el manejo de los datos, 1960.
Data mining apareció en las comunidades de bases de datos hacia los 90. Su base, recolección masiva de datos, computadores con muy poderoso procesamiento, algoritmos de minería de datos. Es ampliamente utilizado en productos de investigación. ¿Por qué data mining? Dice múltiples aplicaciones, como prometedor para futuras generaciones. Existe una gran necesidad de análisis ante la cantidad de datos que se generan. Convierte los datos en información y conocimiento. Recuerden que los datos son una cosa y la información es otra. O sea, los datos por sí solos no son nada, no me dicen nada, pero ya los datos en conjunto producen información, ¿verdad? Cuando yo veo datos como por ejemplo la estatura de alguien o el peso de alguien o la edad de alguien aislado, no me dice nada, pero cuando los veo en conjunto, yo ahí puedo tener cierta información sobre esa persona, por ejemplo, ¿verdad? Y si no, pues que lo digamos ahora que estamos en este asunto de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo podemos, eh, cómo vamos viendo ciertos indicadores, ¿verdad? Con respecto al contagio y con respecto a las edades, con respecto tal vez al peso, con respecto a algunos patologías. eh, entonces, los datos en sí solo aislados no me dicen nada, pero cuando ya los uno, puedo obtener ahí información bastante útil. Eh, el propósito es datos, información, investigación, conocimiento. Híjole, sentí que tembló otra vez. No, parece que no. Yo aquí tengo un detector de temblores. Sí, parece que sí, fue muy leve, sí. Ajá, pero fue muy leve. Híjole. Ok. Tipos de datos recopilados, transacciones de negocios, datos científicos, datos médicos, eh, datos digitales, juegos, cuestiones de CAD, ¿verdad? De diseño, ¿verdad? Como el software que utilizan los ingenieros civiles, los arquitectos. eh, y texto, ¿verdad? Eh, uso de la minería de datos. eh, y vean que ya ahí se va expandiendo un poco más el asunto. Tenemos reconocimiento de patrones, estadísticas, inteligencia artificial, machine learning, modelado matemático, bases de datos, sistemas de información y ciencias y administración de ciencia, una cosa así, ¿no? Entonces, vean qué interesante cómo está relacionado todo. Tendencias y comportamientos. Busca llevar a cabo una predicción automática. Las preguntas que antes requerían un gran análisis manual, ahora pueden responderse directamente de datos. Ejemplo, mercadeo por objetivos y segmentos para maximizar el retorno de la inversión en estrategias como email publicitario, lo que les decía al inicio. Segmentos de población y comprensión de su respuesta a ciertos eventos. ¿Cómo andamos ahí con el audio? ¿Sí me están escuchando? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profe. Sí, ok, qué dicha. Es que sí, yo sé que es un poquillo cansado la presentación, pero a veces me parece que estoy desconectado. Ok, bueno, esto no era esto. Esto, ok. Entonces, de tal manera que yo, digamos, pues no soy del área, obviamente, es que yo he estado bastante más o menos relacionado con la parte administrativa, pero tampoco es que conozco mucho, ¿no? Pero cuando uno tiene negocios o se mete en el área de negocios o sobre todo emprendimientos, pues tiene que ver hacia qué mercado se dirige, ¿no? Hacia dónde quiere uno enfocarse. Uno tiene que analizar los segmentos de mercado, ¿verdad? Poder segmentar el mercado. Uno puede segmentar mercados por regiones, por personas, por tipos,
por clasificación de las personas que me pueden comprar, ¿verdad? Y puede ser, digamos, que yo pueda, digamos, analizar estos segmentos y empezar a maximizar el retorno de la inversión con ciertas estrategias, lo que les decía, empezar a enviar, a borbandear a todo el mundo con correos, ¿verdad? Publicidad, haciendo campañas, ¿verdad? Campañas publicitarias, pero ya dirigidas, ya no campañas hacerlas por hacerlas, sino que ya campañas dirigidas, por ejemplo, a un cierto segmento de la población, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven los señores de las tarjetas de crédito, cómo empiezan a atacarlo a uno cuando saben que las personas tienen cierto salario y tienen ciertos ingresos y entonces empiezan con un hostigamiento tremendo, ¿verdad? Eh, Incluso se desplazan hasta ciertas empresas donde saben que hay cierta empresa y tienen conocimiento de los salarios o algo así de esos empleados porque ellos manejan todo eso. Entonces se desplazan incluso a hacer sus eventos hasta la empresa, ¿verdad? Con un objetivo de captar una gran cantidad de clientes de manera masiva para las tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí. Una vez llegaron a mi empresa, a la empresa para la que yo trabajaba, un banco y nos ofrecía 7 millones en préstamo. Y decía, no ocupan fiador, solamente tienen, prácticamente había que decir que sí, nada más, ¿verdad? Segmentos de población y la comprensión de su respuesta a ciertos eventos. Patrones antes de desconocidos, dice. Un buen ejemplo puede encontrarse en el análisis de ventas por retail, dice. La identificación de productos no relacionados son comprados juntos. La detección de tarjetas de crédito fraudulentas. Permitir llevar a cabo las operaciones de minería de datos de manera eficiente. Tenemos, por ejemplo, las técnicas. Aquí son las técnicas de minería de datos. Dice redes neuronales, algoritmos genéticos, reglas de inducción, árboles de decisión y el método del vecino más cercano. Eso lo van a investigar algunos, el método del vecino más cercano, árboles de decisión y los algoritmos. Aquí dice genérico, yo no sé si está malo porque yo lo tengo como genéticos. ¿Okay? Requiere de un data warehouse con una combinación de datos internos que den seguimiento al contacto con el lado del cliente. Perdón. No, perdón, profe. Se me activó Ok, ok. Datos externos del mercado sobre las actividades de los competidores. Eso, o sea, requiero tanto conocimiento del lado del cliente. Recuerden que yo les he hablado desde el principio y he sido como bastante insistente en eso. El hecho, por ejemplo, de tener un sistema de relación con el cliente, un CRM, muy bien aprovechado en una empresa, sobre todo en una empresa que está en el área de ventas, no importa lo que venda. Por ejemplo, yo trabajé para una empresa un tiempo que lo que vendía era software, ¿verdad? Es una empresa que es una fábrica de software y se dedica a eso, a vender software. Bueno, no solo software, vende software y vende recurso humano, ¿verdad? Vende horas de recurso humano. Entonces, es una empresa que vende tanto las aplicaciones, el software, como el recurso humano, ¿verdad? Entonces llega y los clientes le dicen, ok, yo quiero tantas horas de alguien para Data Warehouse o quiero tantas horas de alguien para Java y cosas de esas, ¿verdad? Entonces ellos venden ese recurso. Entonces es muy importante ahí tener una buena relación con mis clientes, ¿verdad? ¿Por qué la relación con el cliente? Primero porque quiero captar clientes, quiero hacer prospectar, que le llaman. Y por otro lado, porque quiero retener los que ya tengo. Es que como les decía, hay empresas que pareciera como que no les interesa mucho esto y a veces no solo se estancan, que no captan más clientes nuevos, sino que más bien pierden los que tienen, ¿verdad? Si yo llego a un negocio y pregunto por algo y no lo tienen y vuelvo otro día y vuelvo a preguntar y no lo tienen y vuelvo otra vez y vuelvo a preguntar y no lo tienen, ya la próxima vez me voy de ahí y voy a otro lado, por ejemplo. O si ya me atendieron mal, con solo que me vuelvan a ver de mal modo y ya me voy para otro lado, ¿verdad?
no me atendieron bien, mejor me voy para otro lado y como ahora eso es lo que sobra, ahora tiene uno mucho para dónde escoger, entonces es muy fácil que uno se vaya, uno como cliente, ¿va? Usted llega a un lugar y no lo ven bien, no le dicen buenos días ni lo saludan y lo ven así como de mal modo, entonces se va para otro lado donde sí lo saluden y le dicen pase adelante, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Quiere una tacita de café? Ok. eh, y los datos externos del mercado sobre las actividades de los competidores, ¿verdad? Porque también es importante saber cómo está la competencia, ¿verdad? Y mira qué interesante, los que trabajan en esto seguramente que me pueden dar la razón, pero cuando uno trabaja en ventas, vieran qué interesante que es esa relación con el cliente, porque se llega a establecer una relación incluso ya personal muy interesante, ¿verdad? Y, y el cliente llega un momento en el cual te dice, yo quiero que me atienda tal persona, ¿verdad? Yo hago negocio, estoy dispuesto a hacer negocio, pero siempre y cuando me atienda tal persona, ¿verdad? De la compañía. Entonces se establece esa relación cercana y es eso que les decía, ¿no? Que usted llega y el cliente o uno, ¿verdad? Como vendedor, uno chinea al cliente, ¿ah? Y tómese un cafecito, tal cosa, ¿verdad? Uno lo chinea. Y conocer la competencia, da mucho ojo con la competencia. Saber cómo anda el mercado, ¿verdad? Y, y las actividades de los competidores, ¿verdad? Efectos positivos, predecir tendencias futuras y hábitos de consumo de los clientes, apoyar a la toma de decisiones, incrementar las ganancias y reducir los costos, ¿verdad? Análisis de mercados y detección de fraudes. Casos de ventaja. Dice, para encontrar posibles fraudes en bancos e instituciones financieras basándose en transacciones pasadas, comportamiento de usuarios y patrones de datos. Eh, por ejemplo, los bancos detectan fraudes, digamos, fraudes cuando notan que hay un cierto comportamiento, pero de repente notan algo que se sale de ese patrón, ¿verdad? Entonces dicen, "Yey, aquí puede haber algo extraño". Ayudas a publicistas y compradores en Internet navegando haciendo uso de algoritmos de Machine Learning. En el mercado de retail, verá, en tiendas y centros de comerciales. Apoyo a la ubicación de los artículos para incrementar las ventas. Eh, Ustedes ven cómo los supermercados estratégicamente acomodan los artículos, ¿verdad? Para que las personas los compren. Por ejemplo, si yo tengo en una tienda o un supermercado artículos para niños, los pongo en las partes más bajas, ¿verdad? Donde estén al alcance de los niños, para que los niños se emocionen y los toquen y los papás se vean como de alguna manera presionados a comprárselos. No los van a poner en la parte más alta, ¿verdad? Y cosas como esas, ¿verdad? Como la vieja historia de los clientes que los sábados salían a comprar pañales y compraban cerveza, ¿verdad? Entonces dice que detectaron que los hombres en los fines de semana iban a los supermercados y compraban pañales, por ejemplo, pero también llevaban cervezas, entonces pusieron los pañales a la par de las cervezas, cosas como esas, ¿verdad? Poder aplicarse mediante diferentes métodos y podría ser más costo efectivo que otras técnicas. Efectos negativos de esta tecnología, dice privacidad y seguridad de los usuarios, ¿verdad? La cantidad de datos es abrumadora, altos costos en la etapa de implementación, posible mal uso de la información y si no que lo diga el señor presidente, ¿verdad? Posible, ¿verdad? No, nadie ha dicho que hiciera un mal uso, pero ahí está el asunto, ¿no? Posible inexactitud de los datos, ¿verdad? Posible inexactitud de los datos. Casos de desventaja. La seguridad es un factor determinante.
y en la mayoría de las veces los usuarios no cuentan con sistemas de seguridad que protejan la información analizada. Los sistemas pueden no ser sencillos de utilizar para que un usuario los opere. Deben contar con conocimiento y entrenamiento. Pues nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? Las técnicas no son 100% precisas, por lo que podrían generar serias consecuencias dependiendo de condiciones. Imagínense, ¿verdad? Que esto se haga mal en una empresa y que sea muy impreciso y que hagan al dueño de la empresa incurrir en una gran cantidad de costos, de inversiones basado en algo que no era correcto, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Limpieza, integración, selección, transformación, minería y evaluación. Limpieza, se remueven los datos innecesarios de la colección. Integración, se combinan los datos en un solo lugar. Selección, se toman únicamente los datos relevantes. Transformación, se le da forma a los datos seleccionados. Minería, dice, se aplican las técnicas vistas para extraer patrones. Y evaluación, se infieren los patrones, se identifican los patrones, perdón, y se comparan con las métricas. Y ahí es un poco como de ver las métricas que se tiene, digamos, que tal vez tenga la empresa y los patrones que encontraron, a qué se llega. Dice, al finalizar el proceso se hace una presentación del conocimiento al usuario por medio de técnicas de visualización para su comprensión. Este sería el proceso, ¿verdad? No hay que confundir con técnicas, ¿verdad? O sea, estas son las técnicas que se utilizan, como los algoritmos que se utilizan, ¿verdad? Pero esto es como el flujo que se lleva, el proceso. Producto de esta minería de datos, la ejecución de la minería de datos produce 5 tipos de información: asociaciones, secuencias, clasificaciones, agrupamientos y pronósticos. Clasificación de la minería de datos: se clasifican por el tipo de minado. Puede ser datos espaciales, multimedia, datos en tiempo, texto o páginas web. O sea, esto es por el tipo de minado y se clasifican dependiendo del tipo de datos que va a ser manejado. ¿Sí? Puede ser ese tipo de datos, sí. Como por ejemplo texto. De hecho, hay uno que se llama minería de texto, ¿verdad? Por el tiempo del modelo, por el tipo de modelo, ¿verdad? Base de datos relacional, base de datos orientada a objetos, base de datos transaccional o un data warehouse. Profe, tengo una duda. Sí, sí. Digamos, el departamento de Data Warehouse estar estrechamente relacionado con lo que es ciencia de datos, o eso va por otra rama. Eso me surge porque usted mencionó y los árboles de decisión y los vecinos más cercanos. Ujú, ujú. No sé si en los departamentos de información como al Ajá. nivel, o si nada más usan herramientas, porque no sé si también son como que hacen programas en Python o usan R, o Ujú. si eso más bien va por otro tipo de departamento. Bueno, ahí se le cortó un poco. Yo, sin ser experto en la materia, yo te diría que la ciencia de datos abarca todo, ¿verdad? Porque digamos que esto viene siendo como una parte de la ciencia de datos. Porque si usted se fija, lo que está tratando acá, lo que se está hablando es precisamente del trabajo con los datos. Y la ciencia de datos lo que hace es que engloba una gran cantidad de disciplinas para trabajar con datos. Usted lo mencionaba ahorita, por ejemplo, R, para hacer estadísticas, el mismo Python. Eh, También en la ciencia de datos está incluida la inteligencia artificial, el machine learning, o sea, todo, modelos matemáticos. Entonces, yo diría que esto que estamos viendo, el data warehouse y la minería de datos, son parte
la ciencia de datos está como más general, como más arriba, ¿verdad? Como que la ciencia de datos es cualquiera de estas herramientas que yo utilice para digamos, básicamente para trabajar con los datos y sacar el máximo provecho de los datos en las empresas. Ya sea que lo haga con un data warehouse y extraiga y luego aplique una minería de datos, que le aplique, digamos, inteligencia de negocios, pero al final de cuentas, todo eso viene siendo ciencia de datos. Me parece que más adelantito lo menciona. Ahorita vamos a ver si por ahí aparece. Gracias. Claro, el tema de la ciencia de datos es que por ahí alguien decía la vez pasada que para ser un científico de los datos prácticamente hay que ser como Superman, ¿verdad? Yo lo veo como que es bastante difícil porque de ahí tiene que ser alguien que sepa de todo, ¿no? Y a veces yo lo veo más bien como un equipo multidisciplinario. O sea, más bien lo veo como un matemático, un estadístico, un programador en una herramienta tipo Python, por ejemplo, eh, y alguien también de bases de datos y alguien también de la parte de inteligencia artificial. Puede ser que una sola persona reúna todos esos conocimientos, claro que sí, ¿por qué no? Pero experto en cada una de las áreas, a mí me parece muy difícil, ¿verdad? Nada mejor como tener un experto en estadísticas, porque yo puedo decir que yo conozco estadísticas. Y ahí, claro, he llevado varios cursos de estadísticas y he usado paquetes de estadística, pero no soy experto en estadística, eh, ¿verdad? Entonces, yo siento como que eso viene siendo más que todo como un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Donde yo, ¿cómo se llama? Viendo ahora, digamos, los casos que está resolviendo, por ejemplo, el OIJ, ellos tienen un experto en cada área, ¿verdad? Si ocupan saber de algo, entonces, no sé, llaman al experto en evidencias de no sé qué ver. Pero muy difícilmente que una sola persona tenga todos esos conocimientos al mismo tiempo. Muy bien. Este, tipo, bases de datos, ok. Por tipo de conocimiento, ¿verdad? Por el tipo de conocimiento, caracterización, discriminación, asociación, clasificación, clustering. O sea, eh, puedo hacer cualquiera de estos, digamos, ya sea que haga una caracterización o que haga una cierta discriminación de los datos, o que más bien los asocie, que los clasifique o que haga clustering. Por la técnica utilizada, ves, aquí está, puedo usar Machine Learning, puedo usar redes neuronales. Aquí está, ves, aquí sí está bien escrito, algoritmos genéticos, es que allá decía algoritmos genéricos. Algoritmos genéticos y árboles de decisión. Eh, en la investigación están incluidos todos menos las redes neuronales. Perdón. Los algoritmos genéticos, ahí a los que les tocó o les va a tocar, porque creo que ustedes han asignado los temas, van a ver que está muy, muy relacionado y de hecho lo hicieron basado en la biología, ¿verdad? En la genética humana. Entonces ahí lo que hacen es empezar a combinar, digamos, los elementos X y los elementos Y, los cromosomas, algo así, y los combinan y van de alguna manera, por decirlo así, como mejorando la raza, ¿no? Entonces, de una cierta familia o de dos familias, toman los elementos, los mejores ejemplares y los combinan y sacan otra familia y así lo van haciendo, ¿no? Esto se usa mucho también en el tema de los productos, en cuestiones de productos, ¿verdad? De consumo y eso. Y en la genética como tal, ¿verdad? Los algoritmos genéticos, los árboles de decisión y el machine learning, que es el tema del aprendizaje, ¿no? Las redes neuronales lo que hicieron fue tratar de imitar el cerebro humano, ¿va? El comportamiento de las neuronas por medio de una red, ¿verdad? Y ahí están algunas de las herramientas, ¿no? Aquí está uno que van a investigar ustedes, el Weka, ¿verdad? Lo van a investigar. De todas las herramientas solo escogí esta nada más. Aquí está Python, pero son muchas, ¿no?
El Weka porque es libre y me parece más sencillo, ¿no? Entonces los que van a investigar sobre Weka, lo que tienen que hacer es hacer un repaso de la herramienta, hablar sobre la herramienta y montar un ejemplo, ¿va? Montar un ejemplito ahí sencillo de cómo usar el Weka para hacer la minería de datos, ¿verdad? Entonces yo escogí para que ustedes lo trabajen, pero yo siempre he dicho que investigar, por investigar no tiene sentido. Lo interesante de esto es el poder presentarlo y que todos los demás podamos adquirir el conocimiento, ¿verdad? No vamos a salir conociendo y expertos en Weka, pero por lo menos ya nos da una idea. ¿Cómo se relaciona el data mining con el data warehouse? Dice, ambos tienen el fin último de apoyar la toma de decisiones, pero desde distintas fases de procesamiento de datos. Las soluciones de inteligencia de negocios deben tener al menos multidimensionalidad y data warehouse. Y por otro lado, han de tener agentes y data mining. La parte esta de los agentes viene más que todo por el lado de la inteligencia artificial. Multidimensionalidad dice de diversas fuentes y vistas. Bueno, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo de los cubos. Data warehouse, información de todas las áreas funcionales en manos de quien toma las decisiones. Agentes, dice, programas autónomos que pueden elaborar documentos, diagramas de flujo, etcétera. O sea, los agentes hay de varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno entra a navegar en la web, hay agentes ahí que están en el tema de capturando los clics y todo lo que uno hace, ¿verdad? O sea, siguiéndole a uno la pista de todo lo que uno hace en la web. Son agentes autónomos. Y el data mining dice habilidad para inferir tendencias o cambios en ellas. Dice, el data mining va más allá del acceso y la navegación de los datos, hacia la entrega de información prospectiva y proactiva. Minería de datos versus método científico. Dice, dinámicas invertidas. Método científico, dice, primero se formula la hipótesis y luego se diseña el experimento para coleccionar los datos que confirmen o refuten la hipótesis. Eso es lo que nos han dicho siempre del método científico, ¿va? Se formula una hipótesis y luego se hace un experimento y se recoleccionan ciertos datos y vamos a ver si la hipótesis se confirma o no. Si esto se hace con formalidad y adecuada, cuidando cuáles son las variables controladas y cuáles experimentales, dice, se obtiene un nuevo conocimiento con el método científico. Minería de datos, dice, se coleccionan los datos y se espera que de ellos emerja la hipótesis. No propongo yo una hipótesis, sino que desde los datos, yo espero que los datos me la revelen. Se busca que los datos describan o indiquen por qué son como son. Luego entonces se valida esa hipótesis inspirada por los datos en los datos mismos, dice. Será numéricamente significativa, pero experimentalmente inválida. La minería debe presentar un enfoque exploratorio y no confirmador, dice. Usar la minería de datos para confirmar las hipótesis formuladas puede ser peligroso, pues está haciendo una inferencia poco válida. Sí, es como que ya yo voy como un poco sesgado ahí, ya tengo una hipótesis y voy tratando de buscar en los datos y no sé, me parece a mí, dice que la hipótesis, confirmar la hipótesis formulada ese puede ser peligroso, pues está haciendo una inferencia poco válida. Lo mejor es explorar los datos y ver qué me dicen esos datos. Ok, pues pucha, está con hambre la vaca. El web mining, ¿verdad? La minería en la web. Dice, es la aplicación de las técnicas de minería de datos a documentos y servicios web, usando las huellas digitales de los usuarios en Internet, lo que les decía ahorita. O sea, todos los cliqueos y todo lo que uno hace en la Internet. Usando las huellas digitales de los usuarios en Internet, dice. También se ha denominado multimedia data mining, dice, por causa de los diversos formatos que conforman los datos iniciales para el proceso, dice.
acceso por dominio, horarios de acceso, visitas por día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno puede extraer de la web una gran cantidad de información y después de ver, analizarla, ¿no? Y ver qué comportamientos hay, o ver qué se repite más. Por ejemplo, yo quiero saber sobre algo en específico o quiero ver qué es lo que más se repite en esas búsquedas, por ejemplo. Tipos de web mining, dice, el web content mining dice que indexación y uso de agentes para el descubrimiento a partir de documentos y sus descripciones, dice. El estructurado dice inferir conocimiento a partir de datos de la organización www, o sea, de la Internet y su estructura. O sea, inferir conocimiento a partir de datos de ahí, ¿verdad? De la web. Y el otro es el usage mining, dice que es extracción de modelos interesantes usando los logs de accesos a la web. Que en este caso dice usando los logs, como usando las bitácoras. Y eso ya sería ahí el final de la presentación. Con eso termino esta presentación sencilla de 48 páginas. Al final viene un poco el tema de los temas que vamos a investigar, pero esa diapositiva no, ¿verdad? Yo les voy a dar ahorita los temas. Esa diapositiva no la tomen en cuenta. Aquí está, por ejemplo, la herramienta de minería de datos WEC, pero más bien, bueno, es que no la pueden eliminar, pero creo que se lo subí en PDF, entonces, pero no tomen en cuenta esa diapositiva porque yo voy a asignar los temas de manera diferente. Entonces, esa parte no, se me olvidó quitarla. Yo ahorita les digo cómo quedan distribuidos los temas. Es más, hay algo que quiero proponerles. No tiene que ver no tiene que ver con minería de datos, pero sí me gustaría. Me pareció escuchar, no estoy seguro si fue en este curso, que había alguien que tenía conocimiento sobre Tableau. No sé si hay alguien interesado en exponer al grupo, digamos, en hacer una investigación sobre Tableau y exponerla, si tiene, digamos, conocimiento. Y si es así, entonces me lo comunica. Si no, yo les asigno ahí los temas igual, ¿verdad? Ok. Nos queda todavía unos minutos antes del receso. Vamos a ver qué era lo que decía la agenda. Ok. Voy a dejar esto de la práctica para después del receso. Voy a asignar estas dos. Ok. Vean. La lectura está aquí, es que están invertidos. Debería estar de segundo, debería estar acá de segundo. Aquí. Fecha de entrega de hoy en 8. Es individual. El 29, ¿verdad? O sea, de hoy en 8. Leer el capítulo 15 del libro. Responder los ejercicios de las páginas 374 y 375. Estos son los títulos que tienen los ejercicios. Lo estoy haciendo así porque para que no se vayan a confundir. Ok. Entonces, ya el libro yo se lo subí, me parece. Ahí está el libro. Ok. Si, lo vamos a abrir. En ese libro, el capítulo 15, aquí en el índice, dice, capítulo 15, dice, OLAP en el Data Warehouse, ¿verdad? De la 343 a la 375. Ok, los ejercicios que ustedes van a hacer son estos, los que están en la 374. O sea, van a leerse el capítulo. Yo no les voy a pedir un resumen ni nada, pero ustedes tienen que leérselo para poder responder esto. Van a responder las preguntas de la 374 y hacer los ejercicios de la 375. Pero veámoslos para que no se confundan, porque quiero que sepan, que vean claramente cuáles son, para
Después no me vayan a decir, profe, es que le entendimos mal. En la 374, sí, aquí está, ¿lo ven? Como preguntas de revisión o algo así. Entonces vean que vienen, ves que abarca la 374 y la 375. Vean que vienen 10 preguntas. Vienen 10 preguntas que ustedes deben de responder. Dice, una explicación breve del análisis multidimensional, dice. Aquí la 4 dice, qué son los hipercubos? ¿Eso es individual o en grupo, profesor? Este es individual, véalo acá. Este es individual, ¿ok? Este es individual. Dice, en la 4 dice, ¿qué son los hipercubos? ¿Cómo pueden ser aplicados en un sistema OLAP? ¿Ok? ¿Qué son las bases de datos multidimensionales? Dice, ¿cómo se pueden almacenar, cómo se almacenan los datos, ¿verdad? Entonces, obviamente para poderlas responder, ustedes tienen que primero leerlo. Ahora, si las quieren dejar así en inglés, eso a mí no me molesta para nada. De hecho, nosotros nos piden que les asignemos tareas en inglés, ¿verdad? Yo he estado en universidades incluso donde he hecho, no les he dejado lecturas en inglés y les he hecho quizzes en inglés, porque por el tema este de SINAES lo piden. No es por capricho de uno, es porque en SINAES piden que que le hagamos actividades en inglés. Entonces, por ejemplo, les dejo una lectura en inglés como esta y luego les hago el quiz y la práctica todo en inglés, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren dejar las preguntas en inglés, para que no se puedan traducirlas, no hay ningún problema. Y las responden. ¿Ok? Y si las quieren responder en español o en inglés, tampoco hay problema. Y luego los ejercicios que están acá, pero solo de la A a la J. Es un falso y verdadero. Ya los que siguen ahí no. Para que no se vayan a confundir. Ya el 2, 3, 4, esto ya no. Profe, una Es consulta. decir, sí señor, un toquecito. Es solamente el 1. El ejercicio 1 que dice indicar si es falso y verdadero. Sí, caballero. Entonces sería hacer este que dice review questions y el otro exercises, pero de la A a la J. De la A a la J, nada más. Ya donde dice el 1, que sería de la A a la J. Ya donde dice 2, 3, 4 y ese no. ¿Y ¿Esto lo respondemos en un Word, profe? ¿O cómo hacemos? Ajá, sí, lo responden en un Word. Ok. Y lo pueden responder en el Word. Como les digo, no se preocupen por ponerse a traducirlo ni nada. Así como está, las pueden pegar las preguntas y las responden. ¿Y respondemos en inglés o hay problema en eso? No hay problema, lo pueden responder en inglés. No hay problema. Eso lo pueden responder en español o en inglés. Pero ustedes, con base en el capítulo, ustedes responden eso. Lo que yo quiero es que profundicemos un poco más, porque la clase pasada estuvimos hablando de lo que era OLAP, ROLAP y todo eso. Y aquí este capítulo lo explica bastante bien. Y otro asunto que les puede servir, déjenme ver. Bueno, eso no sé si queda claro. Okay, vean que aquí está en la diapositiva, en la presentación, y aquí dice páginas 374, el review question, y el exercise 1, indique falso o verdadero, nada más. ¿Okay? Eso con respecto a esa tarea individual. Okay, lo que voy a calificar es, obviamente, la tarea, que me la traigan hecha, y hacemos una sesión igual de preguntas y respuestas. Lo que pasa es que tampoco tiene mucho sentido porque ustedes ya la van a tener, que ya van a tener las respuestas, ¿verdad? Nada más lo que vamos a hacer es como una comprobación ahí de la lectura, posiblemente, de hoy en 8. Y acá es la investigación de minería de datos. Esta sí es en equipos, esta sí es en grupo. Y es para de hoy en 15. Entonces, de hoy en 15 teníamos que ver esta presentación que yo vi ahorita. Entonces, de hoy en 15 lo que vamos a hacer es la presentación de ustedes.
¿ok? Piensen, digamos, piensen entre 15 a 20 minutos de presentación, el tiempo. ¿Ok? Puede ser más, tal vez no menos, pero sí puede ser un poquito más. Usted nos da los temas ahorita, ¿verdad? Fue lo que dijo. Sí, yo se los voy a dar, ya los tengo asignados, pero es que como son tantos, me faltaron 2 ahí todavía. Pero ya los tengo asignados casi todos. Y ahorita se los doy. Lo que tiene que traer es definiciones, historia. Esta historia, así como leve, ¿verdad? Solo pasadita, penitas. ¿Para qué sirve? ¿Dónde aplicarlos? Características, ventajas y desventajas. Comparación con otras técnicas. Desarrollar un ejemplo. Conclusiones y bibliografía. Más o menos seguir este formato. Si ustedes encuentran algo diferente que agregarlo, algo interesante, lo pueden hacer. Sí, toquecito. Dígame. Una consulta, ¿tenemos que entregar algún tipo de La presentación nada más. digamos, o con solo la presentación? Solo la presentación. Okay. Solo me entregan la presentación y obviamente me la entregan antes de exponerla. Se busca un ejemplito ahí y explican el ejemplo. O sea, básicamente lo que me interesa de esto no es tanto la teoría como tal, sino el que puedan desarrollar un ejemplo. Qué sé yo, por ejemplo, les tocó árboles de decisión. Entonces, hacer un árbol de decisión ahí, un ejemplito con un árbol de decisión o algoritmos genéticos, por ejemplo. ¿Ya? Y a los que le toca la herramienta hueca, tienen que bajar la herramienta y meterse a la herramienta y hacer un ejemplo en hueca. ¿Okay? Pero es algo, obviamente, solo tienen 20 minutos, ¿verdad? No puede ser algo tampoco muy, muy sofisticado porque no les va a dar el tiempo para hacerlo. Es solamente como para que el tema no se quede solo en una presentación, sino que haya un poquito más de conocimiento al respecto. Y entonces de hoy en 15 no doy yo la presentación, no doy yo la clase, sino que ustedes la dan desarrollando cada uno de estos temas. Ok, entonces para quedar claro, nada más es subirle, por ejemplo, el PowerPoint y llevar el ejemplo. Y presentarlo, sí. Sí, en el PowerPoint ahí viene el ejemplo y lo presentan. Nada más. No hay un documento, tiene que llevar la norma APA ni nada de eso, es solamente la presentación. Por eso les digo, es como que ustedes den la clase, como que ustedes preparan la presentación para dar ustedes la clase. ¿Ok? No hay un documento ahí formal ni nada. Obviamente sí, en la presentación pues le pongan por lo menos un título, ¿cómo se llama? Una portada con los integrantes y eso, ¿verdad? Y el tema. Porque a veces lo que hace es que la tiran así pelada, ¿verdad? Y no ponen pero ni los nombres de los integrantes, ¿verdad? Yo esperaría que por lo menos diga el tema y quiénes son los integrantes, ¿verdad? En esa presentación. Y lo otro es, como siempre, ¿verdad? Como esto es grupal, y pues ahí van a estar los integrantes de los que trabajaron nada más, ¿verdad? Si no trabajaron, no. ¿Okay? Porque a veces, como dicen, es que este es el equipo, sí, pero el equipo lo hicimos en la semana número 2. Puede ser que ya a hoy ya ese equipo haya cambiado. O puede ser que alguien no quiso trabajar en esta tarea y pues, si no trabaja no va a tener nota. Ahora, hay que ser muy consciente, ¿verdad? A veces hay personas que tal vez están enfermas, que tienen algún problema, pero eso es muy diferente a simplemente a alguien que no participa, que no quiere, que no trabajó en la tarea. ¿Ok? Eso con respecto a esa investigación y con respecto a esa lectura para la próxima clase. Con eso estaríamos redondeando casi prácticamente ya los temas del curso. Lo otro que les quería pedir era qué posibilidades hay, no sé si hay alguien que no tenga la opción de tener el Oracle ahora para hacer una práctica, para conectarnos con Power BI. O hay alguien, o hay algunos que no tienen instalado su Oracle, por lo menos para hacer la prueba y conectarlo.
Profesor, en mi caso no, porque, bueno, usted había dicho que al final hace como 2 semanas que no íbamos a utilizar Oracle, entonces nunca lo instalé. Ya, ok. Profe, Sí, yo lo desinstalé porque me estaba corrompiendo los datos del disco duro. de veras. Sí. Ahí a veces da conflicto con el puerto también, el puerto 80, cuando uno usa, por ejemplo, el MySQL u otra herramienta. Bueno, está bien. Entonces, tenía una práctica ahí sobre Oracle que le hubiera querido hacer, pero voy a ver cómo se las paso cómo se las convierto a SQL Server. Y que sería ya, digamos, como para irnos perfilando hacia el examen. Como notaron ahora, pues en este examen era prácticamente, era todo práctico, ¿verdad? El próximo posiblemente va a ser práctico y tal vez incluya algunas preguntas de esta parte de minería de datos, pero muy poco. O sea, si acaso un 20% sea teórico, el resto va a ser práctico, ¿verdad? Y bueno, eso sería. Entonces, vamos al receso y ahora continuamos, paso la lista y vemos lo del examen y vemos un poquito ahí lo de la tarea, lo de la práctica esa resuelta y cualquier otro tema que haya que conversar. Teníamos algo hoy para el proyecto, ¿no es cierto? Unos cambios que les había pedido. No, Bueno, no había mencionado nada de cambios, profe. parece que les había pedido los cambios en el avance. Bueno, si no fue así, entonces yo lo que tengo que hacer es más bien yo subirles tal vez algunas recomendaciones, pero ahora lo vemos. Ya se nos vino el tiempo del receso, entonces vamos al receso y volvemos en 15.